se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Te saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Las 5 solas y compartiremos la cuarta sola, solo Cristo. Tú nos creaste con un propósito. Solo Cristo es el tema que hoy estaremos desarrollando en este espacio de Vidas con Propósito. Para responder al tema está, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. También nos acompaña Erika Carrillo. Erika es líder de la sede de Piedecuesta. Bien, Erika, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Oscar, y un saludo muy especial para nuestros amigos oyentes de Vidas con Propósito. Gracias a Dios por permitirme compartir un nuevo programa. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos a través de su teléfono smartphone descargando la aplicación de Radio Primavera. Escuche las indicaciones. Radio Primavera 1020 AM presenta la app de tu nueva vida. Una aplicación donde podrás disfrutar de la programación en vivo como si estuvieras en cabina. Entérate de los últimos videos subidos a las redes sin salir de la aplicación. ¿Qué esperas? Descarga la app de Radio Primavera 1020 AM. Disponible en Google Play y en el App Store para celulares iPhone. Apreciado oyente, también puede escuchar nuevamente los programas de Vida con Propósito y recomendarlo a otros, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Bueno, en el marco de la celebración de la Reforma Protestante, que precisamente ayer, 31 de octubre, cumplió 500 años, pues en este día, el 31 de octubre del año 1517, el monje Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, que denunciaba los desvíos de la Iglesia. Y esta es la razón de la serie de En Vidas con Propósito. Las 5 solas es la denominación para 5 frases en el latín que surgieron durante la Reforma Protestante y es el resumen de los fundamentos básicos y bíblicos de los reformadores. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Muy buenos días, Erika, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pastor, la primera pregunta de esta mañana: ¿qué significa el grito reformador de Solo Cristo? Solo Cristo fue la protesta de los reformadores en el siglo XVI, como lo cuenta Oscar, en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, de que María, los santos e incluso que la misma Iglesia eran comediadores en la salvación. La doctrina de solo Cristo es el fundamento mismo de la salvación por la fe, ya que el único que logró satisfacer plenamente la justicia de Dios y soportar su ira para limpiarnos de nuestros pecados fue y es y ha sido y siempre será el Señor Jesús, Jesucristo de Nazaret, convirtiéndose entonces Él como el único mediador entre el cielo y la tierra. Solo Cristo rechazaba y rechaza de por sí la idolatría que, para pasar por bíblica, ¿no?, se disfrazaba venerando, orando y exaltando a personas piadosas de la misma Biblia en el siglo XVI y aún en nuestros días. ¿Qué hicieron los reformadores ante esta práctica de otros mediadores y mediadoras? Bueno, ante esta práctica claramente censurada por las Sagradas Escrituras, los reformadores entonces hicieron sonar su voz de protesta, afirmando que el único que puede abogar ante el Padre por los hombres es el Señor Jesucristo,
y como mediador perfecto, entonces él no necesita de ningún ayudante. O sea, no es Cristo y Pepito, Cristo y Pepita, no, es solo Cristo. Eso fue lo que dijeron los reformadores. En cuanto a la doctrina de solo Cristo, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Pablo afirmó categóricamente, inspirado por el Espíritu Santo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Y es importante notar por esta afirmación, pues que tampoco necesitamos un mediador entre nosotros y Jesucristo, ¿cierto? Porque pues Él es mediador, nosotros nos podemos acercar a Él con confianza. Primera Timoteo 2:5, que fue el versículo con que inició la emisión de hoy, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eso lo dice la palabra. El que quiera pelear con eso, pues está peleando contra la palabra de Dios. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pastor, un buen interrogante a hacernos es, ¿por qué en esta ocasión Pablo utilizó el nombre y título de Jesucristo y no solo Jesús o solo Cristo? La razón no es caprichosa, Oscar, la razón es teológica. Pablo usa Jesucristo porque esta palabra es la unión del nombre Jesús con el título de Cristo. Jesús hace alusión a la naturaleza humana del Hijo de Dios. El título Cristo hace referencia a su naturaleza divina. Es decir, Pablo lo que nos está diciendo es que el único, escúchelo bien, estimado oyente, el único que puede mediar entre Dios y los hombres es alguien que sea plenamente Dios y plenamente hombre. Y esto solo lo cumplió el Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Y no es posible otras alternativas? Bueno, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres porque Él puede presentarnos, Erika, Él puede presentarnos y también puede representarnos perfectamente al Dios Todopoderoso. Por Él, pues nosotros conocemos al Padre, por Él recibimos al Espíritu Santo. Permítame decirlo de esta manera, por Jesucristo es que nosotros tenemos claridad de quién es Dios, de la esencia de Dios. Jesucristo nos hizo visible al Dios invisible. ¿Alguien quiere conocer cómo es Dios? Pues mira a Jesucristo en las Escrituras y sabrá cómo es Dios. Al mismo tiempo, Jesucristo puede presentarse ante el Dios santo, ante el Dios perfecto, en representación de los hombres pecadores. ¿Por qué? Porque Él fue plenamente santo en su humanidad y por eso puede presentarse sin morir, porque Él es completamente santo, completamente puro. Él sí cumplió con el estándar de santidad exigido por Dios. Él sí fue el sacrificio perfecto, pleno y definitivo por los hombres pecadores. Pero se podría pensar que Pablo fue el único que enseñó la doctrina de solo Cristo. ¿Existen más referencias en la Biblia o de otros escritores en cuanto a esta verdad? Claro que existen, Oscar. Solo Cristo fue el mensaje de todos los hombres de Dios y hasta de Jesús mismo. Voy a citar solo algunos. Juan el Bautista dijo lo siguiente en Juan 1:29. Lo registra Juan el Apóstol, palabras de Juan el Bautista. Al día siguiente Juan vio a Jesús, Juan es el Bautista, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante, ¿no? Jesús mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Y yo soy automáticamente excluye a cualquier otro, ¿no? O sea, podemos decir que Jesús es excluyente en este aspecto. Sí, en cuanto a la doctrina de la salvación, Jesús es excluyente. En cuanto a que salva a todas las personas, él es incluyente, Él puede salvar a todos, pero en cuanto al medio para salvar, Él dice que solo Él puede salvar. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:11-12: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que se lo está diciendo a los judíos, ¿no? Y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. Vea con qué claridad habla aquí el apóstol Pedro, lo entendía. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El apóstol Pablo, ya lo leímos 1 Timoteo 2:5. Juan apóstol dijo así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Y al aclararnos al final que Jesucristo es el intercesor porque Él es el justo, está diciendo que no hay ningún otro intercesor. Entonces, poner otro mediador entre Dios y los hombres, aparte de Cristo, es una clara herejía que lleva a la condenación eterna. Muy bien, Pastor Angelo. Veamos las razones del por qué los reformadores gritaron categóricamente solo Cristo. Bueno, hay varias razones, vamos en esta emisión y en la próxima a estudiarlas a la luz de la Biblia. La primera razón es porque solo Cristo vivió perfectamente, nadie como Cristo en su vida. Dice el escritor a los Hebreos capítulo 7 verso 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Es importante pues en este texto de Hebreos subrayar estos calificativos, ¿no?, que se le están dando a Jesús, al Señor Jesucristo. Dice que Él es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Estos calificativos pues son exclusivos de Cristo, nadie los ha tenido y nadie los tendrá en este cuerpo mortal. Y con todo que la Virgen María fue el canal que Dios usó para traer a su Hijo a la tierra, pues ella ni ninguna otra persona es digna de recibir todos estos calificativos en conjunto. De hecho, María, cuando recibió la anunciación de parte del ángel Gabriel, ella reconoció la necesidad de un Salvador. Vea lo que dice Lucas 1, 46 al 48. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Está reconociendo al mismo Jesús como su Salvador. Como su Salvador, reconoce que ella es inferior, ella no tiene problema con eso, ¿sí? Entonces, a la luz de estas verdades, podemos decir que ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Aarón, ni David, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni nadie vivieron perfectamente. Solo Cristo Jesús vivió perfectamente. Ni Confucio, ni Mahoma, ni Buda vivieron perfectamente. Solo Cristo ha vivido perfectamente. Por ejemplo, Confucio dijo, eso está registrado, frases de Confucio. Él dijo: yo nunca dije que era santo. En cambio, Jesús, ¿qué dijo? En Juan 8:46 dice: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Vea la diferencia entre las palabras de Confucio y las palabras de Jesús. Trascendentales. Buda también dijo, esta frase es de Buda, él dijo así: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. En cambio, Jesús dice en Juan 8:24: por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Jesús está diciendo acá: yo soy el que los voy a salvar. Impresionante. Confucio dijo: soy alguien en busca de la verdad. Confucio. En cambio, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, indiscutiblemente, ni los hombres de la Biblia, ni los grandes líderes religiosos de la historia de la humanidad ni siquiera le llegan por los tobillos al Señor Jesucristo. ¿Cómo Cristo logró vivir una vida enteramente perfecta, de la cual no hay comparación, como lo acabamos de ver? Óscar, haciendo únicamente la voluntad del Padre. Jesús jamás desagradó al Padre, Él jamás hizo algo o dijo algo que el Padre no le hubiera autorizado. Jesús tuvo tal sumisión que esa sumisión al Padre le llevó a vencer la corrupción del mundo, la corrupción de la tentación. Y bueno, entonces aquí les revelo la inmunización contra el pecado. ¿Cómo nosotros podemos ser inmunes contra el pecado? Eso es sencillo, al menos de contestarlo, ¿cierto? La inmunización contra el pecado es la obediencia absoluta a la palabra de Dios. Jesús, a diferencia de Isaías, él sí podía habitar entre gente de labios inmundos, pero sus ojos sí podían ver a Dios, porque Jesús sí fue santo y sí fue puro, ¿cierto? Jesús no tiene esos problemas que han tenido todos los hombres delante de Dios. Recordemos que inclusive Moisés alguna vez le dijo: muéstrame tu gloria, quiero verte. Y el Señor le contestó: no, es que tú no me puedes ver, porque no me puede ver un hombre y seguir viviendo. Pero Jesús sí pudo ver al Padre.
¿Qué implicación tiene que solo Cristo haya vivido perfectamente? Bueno, como Cristo vivió perfectamente, entonces Él y solo Él es la vida que hay que vivir. De los demás debemos imitar solo lo que ellos estén imitando de Cristo. De Cristo debemos imitarlo todo. Esta es la razón por la cual enseñamos la palabra de Dios, que nosotros lleguemos a la perfección de Cristo. Lo dice Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué es la perfección? La perfección es llegar a ser como Cristo Jesús. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Solo Cristo, la primera razón bíblica por la cual los protestantes ponemos nuestra confianza solo en Cristo, es porque solo Cristo vivió perfectamente. Pastor, ¿cuál es la segunda razón? La segunda razón es esta, porque solo Cristo murió por los pecadores. ¿Quién murió por los pecadores? Solo Cristo. Esa es la respuesta bíblica, no solo de los reformadores, no, de la Biblia. Dice 1 Corintios 15:3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea, al lado de Cristo no hay otras personas muriendo por los pecadores. El único que está muriendo en el monte Calvario es Cristo Jesús. ¿Por qué murió Cristo? Pues aquí lo dice claramente el texto, por nuestros pecados. Y esto es importante que lo sepamos y que lo entendamos. Como Cristo vivió perfectamente, Él y solo Él, entonces era el único que podía presentarse como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Dice Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado del mundo? El Cordero de Dios, que es solo Cristo. Esto quiere decir que nosotros o cualquier otra persona podríamos incluso morir en una cruz a causa de nuestros pecados. Aún así nuestros pecados seguirían vigentes. Aún así nosotros iríamos a parar en el infierno. Porque se necesitaba era que alguien inocente, ¿cierto?, presentara ese sacrificio delante de Dios. La gracia de Dios entonces significa que no solo Dios no nos dio lo que nosotros nos merecíamos, sino que se lo dio a quien no se lo merecía. O sea, yo no merecía que el Señor me salvara, yo merecía era el juicio de Dios, pero la gracia es que el Señor, ¿cierto?, el Señor puso al justo por los injustos, al inocente por los culpables, el santo por los perversos. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama gracia y solamente es posible por la obra mediadora de Cristo Jesús. Siempre escuchamos que Cristo murió por los pecadores. Amplíenos esta frase, que parece que haya perdido su valor. ¿Qué quiere decir con que solo Cristo murió por los pecadores? Lo que dije anteriormente, o sea, nadie acompañó a Cristo en su sacrificio perfecto y es que nadie lo podía acompañar, ¿no? ¿Por qué? Porque solo Él fue perfecto. Es por eso que cualquier hombre cualquier hombre que se le pare al lado a Cristo, pues sencillamente lo que hace es opacar la cruz, ¿cierto? El sacrificio de Cristo fue suficiente porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. El sacrificio de Cristo es, digamos, en ese sacrificio está el arco iris de las cualidades, de los atributos de Dios. En el sacrificio de Cristo, Dios demostró todo lo que Él es. Allí Cristo mostró el amor, allí Cristo mostró la misericordia, la fidelidad, la eternidad, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios en el sacrificio. Allí están desplegados los atributos de Dios. Pero también demostró la ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección e incluso un término que tanto no nos agrada a los cristianos, la venganza de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Pues miremos a Cristo en la cruz. Allí están condensados los atributos de Dios. Y le recuerdo que Cristo no murió cuando nosotros éramos buenos, cuando estábamos tratando de cambiar, cuando intentábamos alejarnos del pecado. No. Él murió cuando éramos malos, perversos, crueles, despiadados y muchos otros males más. Pablo dijo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué implicación tiene el que solo Cristo haya muerto por los pecadores?
que la implicación es esta, Erika, que el que cree en Él, ¿cierto? Entonces se arrepiente, o sea, cuando alguien cree verdaderamente en Cristo, se arrepiente, empieza a aborrecer el pecado, porque entiende la gravedad del pecado, no empieza a justificarlo, no lo va a minimizar, no lo va a practicar. La cruz no solo nos limpia, sino que nos transforma. La cruz transforma al pecador arrepentido. Si hay alguien que sigue en su pecado y dice creer en Cristo, es puro cuento, es pura mentira. Esta Vidas con propósito, para volver a vivir. Dos razones por las cuales los protestantes o los cristianos creemos solo en Cristo. Porque solo Cristo vivió perfectamente y porque solo Cristo murió por los pecadores. Pastor Ángelo, estas dos implicaciones que hemos visto hasta el momento dan a entender que no hay otras alternativas para los seres humanos, porque hoy, en medio del pluralismo que se habla en las sociedades de hoy, se dice que estas alternativas son solo para los cristianos, pero que otros tienen otras alternativas, los orientales creen en Alá o creen en Buda, otras creencias, pero que cada uno al fin y al cabo con sus creencias pues van a llegar al cielo. Eso es lo que se enseña, digamos, a nivel hoy, en medio de una sociedad donde todo el mundo, digamos, o se da la posibilidad de llegar al cielo. Digamos que ese pensamiento es válido desde la cosmovisión humana, pero cuando el hombre tiene ese pensamiento de buscarse sus propios caminos para llegar al cielo, se está igualando al Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso señaló un solo camino. Él, ¿cierto? Como autoridad absoluta. Lo que pasa es que a nosotros no nos gustan las verdades absolutas, pero Dios, como autoridad absoluta, estableció que el único camino que lleve a los hombres a Él es Cristo Jesús. Cualquier otro camino llegará a otro destino, no al cielo, no a Dios Padre. Cualquier otro camino llevará a la perdición, por muy piadosa que parezca tal religión, por muy moralista que parezca este credo religioso, por muy bondadoso. Cualquier otro camino que no sea el que señaló el Padre llevará a perdición. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Quiere decir que muchos líderes cristianos, o tal vez algunos líderes cristianos muy reconocidos, que están buscando un diálogo interreligioso, o también se han ido por el camino del ecumenismo, de cierta forma están negando esta verdad de solo Cristo. Yo creo que nosotros podemos tener diálogo interreligioso, pero las verdades absolutas tienen que permanecer. O sea, yo puedo hablar con los del Islam, yo puedo hablar con los budistas, yo puedo hablar con todo el mundo. De hecho, debo hacerlo como seguidor de Cristo Jesús. Pero las verdades absolutas no están en negocio, no están a la venta. Las verdades absolutas deben permanecer. Y las Sagradas Escrituras siguen diciendo que Cristo Jesús es el único camino al Dios verdadero. Entonces, necedad sería de un líder religioso tratar de decir, bueno, sí, pues sí, el hinduismo tiene cosas muy buenas y yo no creo que Dios los vaya a condenar, pero por favor, si hay otro camino que lleve al cielo, por demás murió Cristo Jesús. Porque algunos dicen que tenemos, digamos, mucho en común con las religiones monoteístas como el Islam y el judaísmo, pero esas dos religiones niegan a Cristo. O sea, lo niegan todo, porque Cristo es la verdad, el camino, la vida, lo niegan todo. Tú nos creaste con un propósito. El próximo viernes continuaremos con la segunda parte de este tema. Así que no se lo pierde aquí en el dial 1020 AM, por internet a través de Facebook de Radio Primavera. Usted oyente, si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy feliz.